Hola, mi nombre es Yomar Encinas, bienvenidos a un capítulo más de Emociones y Valores. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de las creencias, lo habíamos visto, nos hemos extendido un poco más en este capítulo de las creencias, puesto que creemos que es bastante importante. Hoy estamos de verde, dense cuenta que el verde es el color que más me gusta, el verde es el color de la esperanza, por lo tanto quiero contagiarles un poco de esa esperanza para que sepan que hay una solución a la conducción de nuestros hábitos para llegar a la meta y el éxito. Miren, habíamos visto en anteriores oportunidades que las creencias podían ser creencias limitantes y que normalmente no teníamos contacto con esas creencias hasta que analizábamos que no estábamos llegando a nuestra meta o a nuestro objetivo. No nos habíamos dado cuenta que no podíamos llegar a la meta, por lo tanto hicimos un stop y dijimos, algo está pasando con mis hábitos, algo está pasando con mis comportamientos, algo pasa en mí que no logro llegar a la meta. Y habíamos visto también que habían tres motivos de romper tu potencial. Uno, que era el miedo al fracaso, que era el que más abundaba, ¿no? Que miedo a fracasar, ¿no? Otro era el miedo al error, que normalmente estaba relacionado con cuando éramos chicos, mamá o papá se juzgaba o se criticaba o se culpabilizaba cuando se cometía un error. Entonces lo que yo aprendí como consecuencia fue: tengo miedo a cometer errores, y cuando llegas a la edad adulta, ese miedo a cometer errores te impide explorar nuevos campos profesionales o nuevos campos personales. Y por último, había el miedo al fracaso, también había el miedo al éxito, ¿no? Que es peor que el miedo al fracaso, porque te está yendo todo bien y tú mismo te haces un auto boicot y, te pones una zancadilla ante el éxito que estás logrando. Entonces, estos tres hábitos que podríamos decir que son hábitos negativos que rompen con tu potencial interior, son hábitos que están detrás de estos hábitos, hay creencias autolimitantes. Habíamos hablado también de qué podíamos hacer ante creencias autolimitantes, que las creencias autolimitantes nos conducían a hábitos limitantes y a conductas limitantes, y que las conductas limitantes tenían consecuencias buenas o malas. En su mayoría, cuando son limitantes, esas consecuencias son malas. Cuando no son limitantes, esas consecuencias son buenas, porque llegas a la meta. ¿Cómo se puede medir un poco con el progreso de una persona? Si una persona se ve limitada o bloqueada en su progreso, que no llega a las metas o no consigue cumplir sus propias metas, entonces podemos decir que tiene creencias autolimitantes, que tiene hábitos limitantes y que como consecuencia esas conductas autolimitantes la han llevado a acciones autolimitantes y hay consecuencias de esas conductas limitantes, ¿no? Normalmente esas consecuencias son consecuencias negativas, consecuencias de bloqueos, consecuencias de temores, consecuencias de ciertas incapacidades para lograr ciertas metas o avanzar en tu estilo de vida. Entonces, luego habíamos visto yo les había dado un sistema de guía de valores para poder hacer ciertas modificaciones. También les había dicho que los hábitos no eran perennes, así como los habíamos adquirido, los podíamos rehacer y podíamos tener nuevos hábitos que nos condujeran al éxito, pero antes de eso teníamos que identificar cuáles eran estas creencias limitantes que nos estaban impidiendo llegar al éxito. Mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo lo identifico? Es bien fácil. Haz un listado de aquellas metas que no has podido cumplir este año, que no has podido cumplir este año, responsabilizándote, no responsabilizando ni a la pandemia, ni al clima, ni a la parte económica, a nada externo, sino identificando cuáles son tus factores internos que limitaron que tú pudieras llegar a esa meta, ¿no? Pueden ser factores de personalidad, o como estaba hablando, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a cometer errores, ¿no? Normalmente todo eso se traduce en culpa, ¿no? Detrás de todo esto está la culpa. Entonces, para eso habíamos visto una lista de valores, que la voy a volver a retomar, porque ese día no la pude terminar. Entonces, esta lista de valores... me había olvidado, hay un miedo más, que es el miedo a la pobreza, ¿no? Que mucha gente tiene miedo a invertir más porque tiene miedo a quedarse en la pobreza, ¿no? Cuando tú le dices, ¿por qué no arriesgas un poco más? No, 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 es que tengo temor a quedarme sin, ¿no? Ahora, en épocas como estas, donde las cosas están difíciles porque ha habido muchos cambios en el tema de la salud y ha afectado las economías de la gente, hay muchísimo miedo a la pobreza que se ve reflejado en las acciones de las personas, ¿no?
Entonces, como consecuencia, yo les había dado una guía de valores que la voy a terminar el día de hoy. La vez pasada me quedé. ¿Por qué es importante la guía de valores? Porque yo tengo que identificar cuáles son los valores que yo tengo en este momento y cuáles son los valores en los cuales yo tendría que implementar para convertirme en la persona que puede mejorar o cambiar esas creencias autolimitantes. Primero tenemos que identificar obviamente las creencias autolimitantes que tenemos, ¿no? Y una manera de identificar las creencias limitantes es sabiendo a qué metas no pude llegar este año. No, vamos a imaginarnos que yo tuve la meta, pues, ¿qué les diré? De terminar de escribir un libro. Yo dije, vamos a poner un ejemplo. Dije, este año voy a terminar de escribir un libro sobre nutrición. Sin embargo, se me fueron presentando situaciones en el camino y no logré ni concluir el segundo capítulo, porque no me di el tiempo, a pesar de que hubo tiempo por la pandemia, porque no tuve creatividad, a pesar de que yo sé que la creatividad se hace dándote un tiempo diario para generarla, y puede ser que hubo procrastinación. Pero detrás de todas esas acciones, ¿no? De no darme tiempo, de falta de creatividad y de la procrastinación, hay otra cosa peor, que puede ser que yo identifique que tengo miedo al fracaso, ¿no? O que puede ser que tenga miedo al éxito, que pueda ser que ese libro sea exitoso y que yo no esté preparada para cumplir las expectativas de los demás, ¿no? Detrás de todo esto hay otro miedo peor, que es la culpa, ¿no? Que es sentirme culpable por defraudarme a mí misma o por defraudar a mis familiares más cercanos. Entonces, en la suma y el cúmulo de todos estos temores se encuentra la conducta y la creencia autolimitante que no me permitió publicar ese libro. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que trabajar suponiendo que yo estoy en este programa de emociones y valores y estoy siguiendo los capítulos de este podcast, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que trabajar? Tendría que trabajar dos cosas. Tendría que trabajar primero mi miedo al fracaso. Segundo, mi miedo al éxito. Tercero, mis hábitos de procrastinación. O sea, ¿qué es lo que hace que yo procrastine? Claro, puede ser que el hábito al fracaso sea tan grande que el procrastinar sea parte de ese hábito al fracaso. Sí, por supuesto que sí, pero puede ser también que provenga de mi incapacidad de manejar mi tiempo, ¿no? De una desorganización en el tema del tiempo. Entonces, una vez identificados estas creencias autolimitantes que no me han permitido cumplir esa meta concreta, entonces puedo empezar a trabajar qué valores contrastan estas creencias autolimitantes. ¿Me dejo entender? Más o menos. Por ejemplo, ¿qué valor puede combatir? ¿Qué valor podría combatir el miedo al fracaso? O sea, ¿qué valor puede combatir el miedo al fracaso? La valentía. ¿Qué otro valor puede combatir el miedo al fracaso? La fortaleza. La fortaleza es un valor que puede combatir claramente el miedo al fracaso. O sea, mientras más fortaleza tiene una persona, menos capacidad para el fracaso, porque la fortaleza justamente implica una serie de hábitos de valentía, de fortaleza interna, que te permiten superar obstáculos pequeños y obstáculos grandes, ¿no? Eso es por darles un ejemplo en mi caso, ¿no? Que dicho sea de paso está relacionado con la verdad, porque yo tenía que sacar un libro este año, perdón, el 2020, y por el tema de X cosas no lo he hecho. Entonces no está concluido ese proceso de ese libro, a pesar de que está comenzado, no está concluido. Entonces, a veces me he demorado 4 años en un libro, sí, pero esta vez tuve todo el tiempo para terminar ese libro, ¿no? Dicho sea de paso, también decirles que tenemos el libro Neurooptimismo, que es libro de mi autoría, que está disponible en las librerías El Virrey para las personas que viven en Lima, Perú, y las personas que asisten a las ferias del libro las pueden encontrar también en las librerías internacionales, ¿no? El libro se llama Neurooptimismo, donde desarrollamos todas las emociones positivas que te pueden llevar al éxito y al cambio de hábitos. Pero volviendo al tema del podcast de hoy, entonces yo una vez que analizo todas mis conductas y mis hábitos y mis creencias limitantes,
puedo hacer un paralelo con los principios y valores que podrían combatir estos hábitos. Ningún hábito ni ninguna creencia es para siempre. O sea, si yo tengo la voluntad de cambiar y de modificar estos hábitos y estas creencias autoimpuestas o impuestas a través de los años, ningún hábito es para siempre. Entonces, ¿lo que podemos cambiar? Por supuesto que lo podemos cambiar, depende de nosotros cambiarlo. Entonces, les voy a leer, me voy a poner mis lentes, les voy a leer los valores que quedaron de la sesión anterior, del capítulo anterior, en el cual no pudimos terminarlo. Recordemos que no hay conductas perpetuas, por lo tanto nosotros podemos hacer nuevas rutinas, nuevos hábitos para cambiar estas conductas, pero es importante reconocer cuál es la conducta limitante, cuál es la creencia limitante, y luego cuál es el valor que yo tengo en este momento y cuál es el valor que requiero instalar a través de un hábito, ¿no? Entonces, habíamos quedado en que teníamos nuevos hábitos, ¿no? Voy a leer la guía de valores, ¿no? Para que ustedes puedan identificarse. Me había quedado en que había un valor que era me quedé en el liderazgo, ¿no? Otro valor que tenemos es la libertad. Vamos a imaginarnos que yo tengo como valor principal la libertad, entonces para mí va a ser mucho más fácil desarrollar actividades o proponerme metas o objetivos que estén relacionados con esta libertad. Otro valor es el optimismo, ser una persona optimista. Otro valor es la originalidad. Vamos a imaginar que yo tengo como valor que no tengo como valor la originalidad, que yo digo, yo no soy original. Sin embargo, para llegar a la meta de lo que yo quiero cumplir, que quiero lograr, en mi caso escribir un libro, tengo que ser original. Porque no voy a escribir un libro de algo que no es original o de algo que no esté relacionado con la creatividad, porque es un libro de escritura. O vamos a imaginar que yo quiero desarrollar un negocio, pero yo digo, no tengo como fortaleza la originalidad. Entonces tendría que crear el hábito de la originalidad para que el desarrollo de este negocio esté desarrollado no solamente en la parte económica, en la parte de logística, en la parte administrativa y directiva, sino que también tenga creatividad y originalidad. Entonces depende de uno analizar qué valores necesita para convertirse en esa persona que quiere ser, llegar a ser, ¿no? Tenemos otro valor, la perfección. Otro valor es la perseverancia. Ese valor lo tendría que inculcar yo, porque si tengo el valor de la procrastinación, no escribí el libro porque procrastiné, y lo hice, dije mañana lo hago, pasado lo hago, entonces si yo genero hábitos y conductas repetitivas que estén relacionadas con la perseverancia, o sea, yo persevero en una actitud y la repito y la repito y la repito, voy a poder convertir el hábito de la procrastinación en un nuevo hábito que sería el hábito de la perseverancia. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil, pero es ahí el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Tenemos otro valor, la racionalidad. Vamos a imaginar que tú eres una persona muy emocional, excesivamente emocional, y requieres ser una persona más racional para lograr tus objetivos, ¿no? Justo eso le pasó a una persona que conozco, era una persona muy emocional y necesitaba ser un poco más racional para cumplir un objetivo, una meta profesional que le habían impuesto en la empresa donde trabajaba, no la tenía como objetivo, entonces tuvo que desarrollar de manera sistemática el ser, a través de hábitos, convertirse en una persona más racional para poder conquistar esa meta laboral que quería, que era un ascenso determinado. Luego, otro valor es la rapidez. Vamos a imaginar que yo tengo como valor en este momento la lentitud, pero quiero convertirme en una persona que no solamente cumple las metas, sino que lo hace en corto tiempo, porque imagínense una meta en 20 años, cualquiera lo puede realizar, pero una meta en 3 años sería una meta mucho más loable que una meta en 10 años, ¿correcto? Entonces tenemos otro valor que es la rapidez. Tenemos otro valor que es la rigidez, ¿no? Claro, hay valores que son negativos y hay valores positivos. Sí, la rigidez podría ser que una persona rígida esté impidiéndole su rigidez llegar a una meta, sí. Porque si yo soy una comunicadora y soy rígida, entonces no estoy comunicando bien, porque mi rigidez no me está permitiendo conducir mejor mi propósito de comunicador. Entonces tengo que crear el hábito de la flexibilidad, que sería el contrario a la rigidez, ¿no? Tenemos
otro valor que es el realismo, otro que es la flexibilidad, otro es el sacrificio, otro es bueno, no sé qué dice acá, otro es la tranquilidad, otro valor es la responsabilidad. Este valor me parece muy importante porque yo les había dicho en el capítulo anterior, responsabilidad igual autoestima, autoestima igual autodisciplina. ¿Qué significa esto? A mayor autodisciplina, si yo soy una persona que me impongo un nivel de autodisciplina alto, entonces mi autoestima sube. ¿Por qué? Como consecuencia de que llego a la meta, hay un progreso, la autodisciplina me permite cumplir un objetivo concreto que quiero cumplir esta semana. Pueden empezar por objetivos pequeñitos. Vamos a imaginarnos que tengo una lista de objetivos para realizar esta semana. El hecho de que yo los vaya cumpliendo en los tiempos en los que me los propongo, entonces me hace una persona que puedo tener autodisciplina, como consecuencia de esa autodisciplina, esa conducta de la autodisciplina, me genera una consecuencia que es la autoestima elevada, igual a la responsabilidad. O sea, yo no puedo echarle la culpa a nadie de que no pude ser responsable o autodisciplinada. Me dejo entender, la responsabilidad viene con todo este proceso de cambiar las creencias limitantes, ¿no? Bueno, hay un listado, hay un puchito más de valores que lo voy a leer en este momento, porque son infinitos, ¿no? Y es importante detenerse en cada uno. Otro valor es la valentía, otro valor es la verdad, otro valor es la veracidad y otro valor es la comunicación. Vamos a imaginarnos que yo soy una persona que no comunica bien, pero que en ese valor de la comunicación estoy fallando, entonces tengo que trabajar hábitos de poderme comunicar mejor para que todo salga mejor y no tenga las consecuencias de mi falta de comunicación con la gente, ¿no? Entonces recuerden que no hay hábitos perennes, no hay nada perpetuo, nosotros podemos hacer modificaciones en nuestras creencias limitantes, para lo cual hay que identificar primero cuáles son este sistema de creencias limitantes, qué me decían mis padres de niño, qué es lo que yo fui creando, las visiones que yo he ido teniendo a través de la vida. Una vez yo he tenido un alumno, podríamos decir, o una persona que llegó a mí con una creencia autolimitante, había realizado muchísimas conquistas profesionales, ¿no? Era una persona que venía del campo a la ciudad y que había conquistado muchas cosas en la ciudad, era un gerente de una gran compañía transnacional. Sin embargo, no lograba modificar una conducta autolimitante de sentirse culpable cuando lograba cosas exitosas, ¿no? Entonces ese comportamiento autodestructivo de la culpa lo hacía retroceder cada vez que iba a conquistar nuevas áreas logísticas dentro de su propio trabajo, e incluso cuando era corregido por un inmediato superior, él nunca quería cometer un error, quería hacer las cosas perfectas, y en esa sumisión de comportamiento se le generaba una especie de culpa e ira, ¿no? Culpa, ira, dolor, rabia, ¿no? Y toda esa acumulación de emociones negativas cuya base principal era la culpa, le generaba un estado de frustración, de no poder llegar a la meta o no poder elevarse al nivel superior al cual ya estaba preparado para llegar. Entonces, cuando te pasa eso, hay que hacer un listado de nuestros hábitos diarios y de nuestras conductas autolimitantes para poder identificar en dónde se encontraba especialmente esa conducta y por qué nuestro inconsciente la tapa. ¿Por qué nuestro inconsciente no quiere reconocer? Nuestro inconsciente a veces no quiere reconocer estas conductas o estas creencias limitantes porque es doloroso. Es doloroso identificar que yo fui golpeado emocionalmente por mis padres en algún momento, o que emocionalmente me siento frustrado porque de niño no se me permitió cometer un error, o siento culpa por cometer un error, o siento dolor por no haber superado un dolor emocional de la niñez, o por tener miedo a la pobreza, o por tener miedo al fracaso, ¿no? Porque estas conductas autolimitantes se dan en la niñez. Si yo observé a mis padres que tenían
dificultades de dinero y peleaban por dinero, discutían por dinero, o siempre las palabras que se hablaban en casa eran no se puede, no hay, no tenemos, y se identificaba la culpa con la responsabilidad de no tener dinero, es probable que yo me conduzca con una conducta, con una creencia autolimitante relacionada con el dinero y miedo a la pobreza. Y esa conducta autolimitante comienza a conducir toda mi vida de manera inconsciente. Entonces, reconocerlo conscientemente, haciendo un listado, a veces es vergonzoso para la persona. Si ese es el caso tuyo, no tengas temor, escríbelo, ¿no? Puedes hacerme el comentario, lo podemos desarrollar acá y veremos cuál es el antídoto para esos hábitos de esas conductas autolimitantes dolorosas como el miedo a la pobreza o miedo al fracaso o miedo al éxito o miedo a cometer un error, ¿no? Que al final todos están basados en la culpa. Espero, si te ha gustado este capítulo, pon me gusta, suscríbete al canal, escríbeme, pueden escribirme, normalmente estamos interactuando a través de Facebook, ahora último vamos a hacerlo a través de Instagram, entonces van a poder tener acceso a nosotros de diferentes maneras, y suscríbete al canal para que nos hagas llegar todos tus comentarios, tu caso y cómo has prosperado a partir de que recibes este podcast, cómo está tu libertad, cómo está tu deseo, cómo está tu optimismo, tus ganas de salir adelante, qué metas has conquistado y cuáles son las metas para el 2021 y para el 2022 para poderlas conquistar. Estamos aquí para ayudarte y los veo el próximo capítulo. Chao.